Como lo vimos en el programa, Chile actualmente tiene un clima de negocios desfavorable. Así al menos lo asegura el informe que elaboró la Fundación Getúlio Vargas de Brasil y que recoge la opinión de más de 1000 expertos alrededor del mundo. Una situación impensada hace solo un par de años, pero que ahora, al menos bajo los ojos del mundo, sería una realidad. Queremos analizar las posibles razones de esta imagen país y por eso nos acompaña Manuel Bengolea, gerente general de Octogone. Manuel, gracias por tu tiempo nuevamente en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por convidarme. A ver, este informe de clima de negocios que elabora la Fundación Getúlio Vargas aborda 11 países de Latinoamérica y situó a Chile desde el 5º puesto al 8º. Y lo importante, salió de la clasificación, pasó de clima favorable para hacer negocios a clima desfavorable para hacer negocios. A tu juicio, Manuel, ¿cuál puede ser la razón de fondo para esta mala calificación de nuestro país? A ver, primero que nada estamos hablando de 11 países latinoamericanos que tienen una realidad económica externa muy parecida. Todos dependemos de China, todos exportamos bienes básicos, minerales en general. Por lo tanto, aquí no se trata de todos están enfrentados a la misma realidad, todos esos países. Por lo tanto, si nosotros nos movemos del lugar 5º al 8º, ¿no es cierto?, algo tiene que haber hecho, o algo se tiene que haber hecho en el frente interno para que hayamos bajado en esta categoría. Quisiera profundizar un poco en eso. Entonces, la variable china no es decidora porque es común a todos. De hecho, por lo menos eso es lo que dice el informe, la desaceleración y el cambio del modelo chino, que antes estaba basado más intensivamente en inversión, a uno más basado en el consumo, que afecta a los países exportadores de materias primas como los de esta región, es igual para todos, no afecta, por lo tanto ahí no está la variable para decir por qué bajó Chile. No, ahí no está, es una variable redundante para todos. Yo creo que en este caso esta bajada de categoría es autoinfligida. Yo creo que tiene mucho que ver con la discusión de la reforma tributaria, tanto en la forma como en el fondo. Yo creo que en general la mayoría está de acuerdo en el fondo de la reforma tributaria. Todos queremos recaudar más para destinar a la educación, eso es perfectamente entendible, están todos de acuerdo. El problema es cómo se hace, que es donde está siempre la trampa en políticas públicas. Y el cómo se hace, ¿no es cierto?, hay una discusión que ha tenido muchos dimes y diretes, y yo creo personalmente que la forma como se ha conducido este proceso, a lo menos en la Cámara de Diputados y en el tema político, los políticos en vez de calmar los ánimos y de llevar este debate a un debate técnico, lo han politizado y lo han exacerbado en términos políticos. Y eso, ¿no es cierto?, ha afectado el ánimo, la confianza de consumidores y de empresarios. Manuel, ¿cómo se entiende un poco que esa sea la razón de esta baja en la calificación, teniendo en cuenta que los que vivimos en el país, los que estamos, por ejemplo, nosotros en los medios de comunicación, tú también como economista y persona que está dedicada a las inversiones, está atenta a lo que se está discutiendo, lógicamente, en el día a día, ve esas expresiones que tú hablas, por ejemplo, de los diputados, pero este informe está hecho por analistas de todo el mundo, cerca de 1200. Y no son analistas, son gente que encuestan, o sea, son gente que ve la realidad bajo su propia óptica. ¿Cómo se entiende entonces que puede ser esa la razón, teniendo en cuenta personas de otras partes del mundo que están viendo realidades de otras partes? ¿Está la reforma tributaria llegando con fuerza hacia otros países, al menos en las impresiones, al menos en la forma como se está desarrollando? Absolutamente. A ver, yo creo que el hecho de que hayamos salido en semanarios de una importancia por todos sabía, The Economist, Wall Street Journal, New York Times, eso te habla de que nosotros damos que hablar. De partida, nosotros no hay que olvidarse que somos una economía absolutamente abierta. Un porcentaje muy, muy importante de nuestro PGB son exportaciones, ¿no es cierto? China está en el ojo de todos, ¿no es cierto? Y nosotros somos la cola del volantín chino. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, el clima de negocio en Chile, que es un líder a nivel regional, importa, porque somos en eso líderes. O sea, ese tipo de columnas de opinión tienen repercusiones concretas, para bien o para mal. Para bien o para mal tienen repercusiones concretas, exactamente. Ahora, ¿se traduce generalmente el que una fundación como Getúlio Vargas, muy importante y muy respetada a nivel latinoamericano y mundial, nos dé esta calificación, se traduce en efectivamente empresarios de otros países que digan, no, ¿saben qué? El clima no está muy bueno en Chile, mejor aguantémonos un poco a cuanto esté mejor? ¿Se traduce 1 a 1, por así decirlo? Mira, no creo que tanto 1 a 1, porque la verdad que cuando los empresarios invierten, toman incorporan muchas claves adentro de muchos parámetros, toman en cuenta para decidir. Pero este es uno más, ¿no es cierto? Y como te decía, este es un pelo adicional a una sopa que ya está bastante amarga y bastante revuelta, ¿no es cierto? Y no necesita más condimento, necesita que se calmen un poco los ánimos, que se discuta
¿no es cierto?, de la forma y del fondo, pero con discusiones que sean pensando en próximas generaciones, ¿no es cierto?, no en las próximas elecciones. Y esto, como te digo, lo de la Fundación Getúlio Vargas es algo adicional que no ayuda. Y a tu juicio, ¿estás de acuerdo con la calificación de clima de negocios desfavorable? Yo creo que es una aclaración fuerte, pero la verdad que eso es lo que opinan 1.000 o 1.200 personas fuera de Chile. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que más que clima desfavorable, yo creo que no hay un clima favorable. Hay que ver qué resulta, ¿no es cierto?, de todas estas negociaciones políticas que se están llevando a cabo, para poder dar una opinión un poquito más potente en cuanto a si hay un clima favorable o desfavorable. Lo que sí es cierto es que el clima de los negocios, las expectativas de los consumidores, las expectativas de los empresarios están declinando. Lo dijo el Banco Central en su informe ayer, y con eso hay que tener mucho cuidado, porque una vez que las expectativas de los consumidores caen, cuesta hacerlas andar nuevamente. ¿Cuesta más que, por ejemplo, la expectativa de los empresarios? Yo te diría que las expectativas de los empresarios son más complicadas de mover porque los empresarios son más estudiosos del tema, ¿no es cierto? El consumidor es más rápido, o sea, si la persona que no tiene trabajo consigue un trabajo, ¿no es cierto?, se pone a consumir casi inmediato, ¿no es cierto?, la memoria es más feble. En el caso de las inversiones se pueden ir de país también. Entonces, esa es una decisión que se piensa mucho más, que se analiza mucho más. Por lo tanto, uno cuando ya toma la decisión, es una decisión más de largo plazo, que no es la misma que la decisión, no, yo no voy a consumir porque la verdad que estoy viendo cosas raras y voy a esperar. Esa espera puede ser 3 meses, 6 meses. En el caso de las inversiones, la decisión es mucho más larga. Hablando de las inversiones, sabemos que la caída del último trimestre, también se espera que haya una caída en este primer trimestre y aún está un poco en veremos lo que va a pasar entre abril y junio. Quisiera preguntarte, tú que manejas inversiones y dedicas a la asesoría en ese sector, ¿se está esperando un poco a que se aclare cómo va a salir la reforma tributaria y ahí se van a tomar las decisiones? O sea, ¿se está postergando? ¿No es que se estén anulando inversiones o proyectos de inversión? A ver, tú acabas de decir algo que es muy cierto. Hay una diferencia entre anular y en postergar. Yo creo que, ¿no es cierto?, la caída de las importaciones de bienes de capital es un indicador líder de lo que va a pasar en las inversiones. 30% cayeron en abril. 30% cayeron en abril. Y cuando uno analiza semana a semana, la caída se aceleró hacia el fin de mes. Por los indicadores líderes que yo manejo, ¿no es cierto?, en mayo la caída está muy parecida, ¿no es cierto? Ahora, una cosa, como te decía, es retrasar la inversión o postergarla, y otra cosa es anularla. Yo creo que en esto de la reforma tributaria tiene un poco los dos componentes. La gente que dice, oye, si va a haber, ¿no es cierto?, algún tipo de beneficio tributario, como depreciación 100%, yo voy a esperar a entrar la máquina. Eso es postergar la decisión. Hay otros que dirán, ¿sabes qué más? Con este impuesto que se paga del 20 al 35, mi proyecto lo hace inviable. Y por diferentes razones mis expectativas están cambiando, mi confianza, ¿no es cierto?, la pérdida de confianza. Yo les exijo además una tasa de descuento mayor al mismo proyecto. Esa es la que yo te diría que se anula o se posterga por un largo tiempo. Y las decisiones también de los inversionistas, a ti te preguntan un poco, oye, cuéntame cómo es realmente lo que está pasando, quizás inversionistas de afuera, cómo está el clima ahí, un poco cómo va a cambiar el escenario. Para mí inversiones, tengo que mantenerlas, tengo que sacarlas, un poco cuáles son las inquietudes con las personas que a ti te consultan. Yo te diría que las inquietudes van mucho más por el lado de la caída de expectativas de los empresarios es clara, ¿no es cierto? Eso es innegable, y ellos yo creo que están de alguna manera moviendo sus inversiones líquidas desde Chile hacia Estados Unidos, hacia Europa en general, porque además no hay que olvidar en este tema que por otro lado nosotros tenemos una economía americana que se está recuperando más que sanamente, una economía europea que se está recuperando magníficamente, por lo tanto, que los capitales líquidos busquen, ¿no es cierto?, mejores retornos, eso es parte de lo que es el quehacer financiero mundial. Bueno, y si se está coteando una reforma tributaria en una economía en desaceleración, eso simplemente inhibe la llegada de capitales o la llegada de inversionistas, como tú dices, inversionistas financieros, sí, de todo pero tipo. Hay que tener cuidado, porque no hay que ser tan alarmista. Yo creo que, en definitiva, ¿no es cierto?, el mayor causante de la salida de capitales fue, obviamente, el aviso de la FED en mayo del año pasado, cuando dijo que iba a empezar a retirar los estímulos y los capitales arrancaron de los mercados emergentes. Ahora, te insisto, esto de la reforma tributaria, la forma como se está discutiendo,
por supuesto que afecta y ha afectado, eso se nota ya en las cifras de abril, mayo, y también es un gatillador adicional para que los recursos vayan a buscar mejores rentabilidades en otras partes. Bueno, son sin duda efectos que ya estamos viendo de la discusión de la reforma tributaria, que todavía tiene un largo trecho por recorrer. Así es. Manuel, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ustedes por convidarme nuevamente. Bueno, y con este análisis de por qué Chile está considerado con un clima de negocios desfavorable, terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.